Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ya empezando esta 15ª entrega de lo que es literatura, ¿ya? Y bueno, vamos a conversar, pues como siempre, acerca de este tema tan importante. Por supuesto que hoy vamos a proseguir con poesía hispanoamericana. Ya la clase anterior estuvimos hablando sobre la narrativa hispanoamericana. Hoy toca el género lírico, ¿no? El género narrativo estuvo la semana pasada. Vimos que los autores latinoamericanos tuvieron una gran preponderancia a través del boom latinoamericano que los catapultó a la fama, ¿no? Como todos sabemos, habíamos determinado que había 4 grandes del boom latinoamericano. ¿Quiénes eran estos? A ver, ¿no? Para ir recordando un poquito para que ustedes también vayan rompiendo el hielo, ¿no? De la mañana. ¿Quiénes eran los integrantes del boom latinoamericano? ¿No recordamos o no quiénes? Pueden anotarlo, pueden decirlo, no hay problema. A ver, ¿no? Para darles ¿no? Para empezar ya con todo el tema de hoy, ¿no? Que es la poesía hispanoamericana. ¿Quiénes eran estos 4 del boom? ¿Recuerdan? Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y García Márquez. Correcto, esos 4, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. ¿Cuáles eran las características de esta narrativa hispanoamericana? ¿Qué encontraremos en estas obras? ¿Qué elementos? No, porque tú dices, oye, esta es la nueva narrativa hispanoamericana, pero ¿o qué fue el boom literario, no? ¿Cómo lo podríamos catalogar? ¿Por qué los autores latinoamericanos se pusieron de moda, ¿no? ¿Por qué empezaron a comprar los libros? ¿No? ¿Qué fue el boom latinoamericano? ¿Nadie? ¿Nadie puede definir lo que es el boom? El boom latinoamericano. ¿Nada? Andrea me dice, fue un fenómeno editorial. Claro, por supuesto, Andrea, muy bien. Andrea Antonella me dice, sí, profesor, fue un fenómeno editorial, por supuesto, ¿no es cierto? Todo el mundo quería comprar las obras de los latinoamericanos porque en las obras de los latinoamericanos eh, se plasmaba toda la idiosincrasia de nuestros pueblos, toda esa situación rara, extraña, ¿no? Esta situación en donde estamos plagados de dictadores, estamos plagados de problemas, estamos plagados pues de gente tan contradictoria, pero sobre todo del fenómeno llamado también el realismo mágico y lo real maravilloso, ¿no es cierto? Que están dentro de los componentes de estas obras literarias. Muy bien, entonces fue un fenómeno editorial, ¿no? Algunos nombres de estos narradores que antes del boom ya estaban estableciendo ciertos parámetros, ¿no? Que luego obviamente se consolidarían en el boom latinoamericano. Algunos nombres, ¿se acuerdan? De autores. Luis Borges. Jorge Luis Borges, claro, excelente, muy bien. Jorge Luis Borges es uno de ellos. Ujú. Con ficciones, el Aleph también, ¿no? Que son libros de cuentos. Otro, en México había uno. Ah, Juan Rulfo, muy bien, Andrea, claro, ¿no? Juan Rulfo con El Llano en Llamas, que es su libro de cuentos, y Pedro Páramo, que es su novela. ¿Dónde se sitúa Pedro Páramo? ¿Cómo se llama este pueblo ficticio, no? Fantasmal, ¿se acuerdan? Santa María. La- Bueno, Santa María era de Onetti, pero de Juan Rulfo se llamaba, como dice Andrea, Comala, Oval. ¿ya? Claro, Comala. Entonces no se olviden, porque esto también pregunta, ¿no? Comala de
Juan Rulfo. Onetti es otro, ¿no? de los autores. ¿Qué obra, ¿no? ¿Qué obras hizo o qué obra ustedes se acuerdan de él? El pozo. El Pozo, correcto, bien, ¿no? ¿Y quién más está por ahí? ¿Qué otros autores? Uno que renueva la... A ver, sí, sí. Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, claro, ¿no? El que hace la teoría de lo real maravilloso, ¿no? En el prólogo del reino de este mundo. Muy bien. ¿Y quién gana el premio Nobel el año 1967? Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, correcto, ¿no? Miguel Ángel Asturias. Excelente, excelente. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a proseguir hoy día. Ya me han dado los nombres del boom latinoamericano, de estos autores que también sembraron la semilla, como habíamos dicho, para que el boom sea una realidad. Y vamos a ahora a hablar de la poesía hispanoamericana, ¿no? Porque los poetas dijeron, oye, pero si los narradores son importantes, son galardonados, ¿no? Están en el ojo del mundo, nosotros también, nosotros somos buenos, claro, porque son autores que sorprendieron, ¿no? Como el caso de César Vallejo con Trilce, cuando el vanguardismo pues recién estaba, digamos así, en Latinoamérica casi ni se conocía, ¿no? Recién había llegado, ¿no? Se tenían algunas ideas, pero Trilce cambia todo con un nuevo lenguaje, ¿no? Un nuevo un lenguaje súper original, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a hablar de estos poetas latinoamericanos, ¿no es cierto? Que también tienen premios Nobel. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolló. Fíjense, ¿no? La poesía hispanoamericana contemporánea. Aquí vamos a ver el primer dato importante que podrían preguntarte sobre la poesía hispanoamericana es sobre sus fundadores, ¿no? ¿Quiénes fueron estos fundadores de la poesía hispanoamericana? ¿Quiénes fueron estos cuatro grandes de la poesía hispanoamericana que lo terminan por consolidar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro poeta César Vallejo, ¿ya? Entonces acá está César, ya lo conocemos, ya hemos estudiado a César Vallejo, ¿no es cierto? Ya sabemos de sus obras, de sus etapas, ¿no? ¿Te acuerdas? De su etapa modernista con los heraldos negros, de su etapa vanguardista con Trilce, y también de compromiso político y social con Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Muy bien, pero él comienza con este sello hispanoamericano a través de Trilce, que viene a ser su obra vanguardista, ¿no? 1922. También tenemos al chileno Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es iniciador de la escuela creacionista, entonces este dato importante, ¿ya? Anótalo. Iniciador de la escuela creacionista es el chileno Vicente Huidobro. Entonces acá Huidobro nos decía que obviamente el escritor tenía que ser como un pequeño dios porque tenía que crear mundos. Entonces, el creacionismo viene a ser justamente eso, ¿no? Crear nuevos mundos, nuevas palabras, nuevas expresiones, ¿no? Rompe con todo lo que es el significante, ¿no? Es decir, crea palabras totalmente nuevas en un mundo nuevo, ¿ok? Y la obra que preguntan siempre se llama Altazor, un viaje en paracaídas. No te olvides de este título, Altazor, de Vicente Huidobro, que es el creador del creacionismo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces acá vamos a encontrar sobre la creación muy libérrima, ¿no? De mundos nuevos. Un subjetivismo bastante exacerbado. Pero lo importante de esta obra, chicos, es que va poco a poco, ¿no? Primero con palabras y mundos que ya conocemos, y hasta llegar al capítulo 7 en donde ya las palabras son totalmente nuevas, ya totalmente nuevas, le da un matiz bastante distinto, y uno tiene que interpretarlo, ¿no? Él crea este mundo nuevo, ¿ya? Entonces, ya tenemos a César Vallejo, el peruano, Vicente Huidobro,
el creacionista. No te olvides, su obra se llama Altazor, un viaje en paracaídas. Esto también nos pueden preguntar hoy día o en el examen. El tercero vendría a ser Pablo Neruda. Ya conocemos a Pablo Neruda. Su máximo exponente, obviamente, ¿no? Porque él vendió mucho, mucho más que todos, muchísimo más conocido, en el sentido de que él pudo rodearse en el momento oportuno con la gente también que lo catapultó, ¿no? Hacia otras dimensiones de la poesía. Él tiene como obra bandera 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces, cuando él apenas tenía 20 años, compuso este poemario que lo hizo célebre a nivel internacional. También es ganador del Nobel, Premio Nobel 1971. Esto también te preguntan, así que, chojo, ¿ya? Nobel 1971, entonces, Pablo Neruda, el chileno. Y vamos a culminar, ¿no?, con estos 4 grandes, bueno, de los que hemos estudiado más, es Octavio Paz, el mexicano. Con él vamos a terminar. Octavio Paz, su obra poética, Libertad bajo palabra, que es una antología, ¿no? Reúne lo mejor de su poesía. Entonces, Libertad bajo palabra, él recibe el premio Nobel también en el año 1990. ¿Ya? Entonces estamos acá con ellos, ¿no? Estos 4 que vamos a, bueno, que ya hemos estudiado César, Vicente Huidobro también, ¿no? Sencillamente algunas referencias. Hoy nos vamos a centrar en Pablo Neruda y en Octavio Paz. Pero vamos a ver más detalles acerca de la poesía hispanoamericana que surge en la segunda década del siglo XX. Como todos sabemos, asimilan técnicas del vanguardismo, ¿ok? Por ejemplo, el verso libre, el uso de imágenes, es decir, muchas metáforas, ¿ok? Los caligramas, del cual también hemos hablado, hemos conversado. Hay muchos neologismos, como yo también te había dicho, ¿no? Más que nada en las obras creacionistas, ¿no? Hay rupturas gramaticales, Vallejo tiene muchas, ¿no es cierto? Bueno, en fin, todos, ¿no? Sincretismo que no renunciaba a ya, muy bien. Entonces, ellos asimilaron la idea del vanguardismo de estas técnicas, pero lo adecuaron a la temática telúrica de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, no es que copiaron nada más, ¿no? Sino sencillamente lo adecuaron. Entonces, estas técnicas las voy a utilizar, pero hablando de nuestra realidad, ¿ok? Entonces, acá el cubismo, futurismo, surrealismo, existencialismo son las escuelas que más se empleó o más emplearon los poetas latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, el ultraísmo de Jorge Luis Borges también está presente, ¿ok? En donde se prefiere, hoy nos preguntaron por esto, ¿no? El ultraísmo prefiere la metáfora y la precisión, ¿no? Que elimina los adjetivos en lo que se pueda, ¿ya? Entonces el ultraísmo prefiere mucho la metáfora. Eso subráyalo porque nos han preguntado hoy día dentro de la práctica. Muy bien, el ultraísmo lo representa Jorge Luis Borges con Fervor de Buenos Aires, que es su primer poema. ¿Ya? Entonces, anota estos datos porque hoy han venido dentro de las preguntas de la práctica. Bueno, ¿qué tendencias tenían las poesías de esta época panamericana, ¿no? De lo contemporáneo? Entonces, ya habíamos hablado de esto, me parece, la poesía pura y la poesía social, que luego deviene en una poesía ecléctica o compleja, ¿no? Vamos a ponerle compleja, ¿ya? También nos han preguntado hoy día, entonces, ¿cuáles son, ¿no?, las tendencias de la poesía hispanoamericana contemporánea? Poesía pura, poesía social y la compleja, ¿ya? Donde la poesía pura sencillamente son mensajes abstractos, propios del yo del poeta, ¿no es cierto?, de su mundo interno. En cambio, la poesía social ya es mucho más objetiva, ¿no? Ve los intereses del pueblo, ¿no? Tiene sentido utilitario, es político, ¿no es cierto? Y trata sobre los problemas de Latinoamérica, ¿cierto? La corrupción, la explotación, las dictaduras, ¿no? Entonces se convierte en una poesía objetiva, ¿no? Ya no subjetiva, ¿no? ¿Correcto? Entonces, poesía pura y poesía social, y luego la compleja que acapara de las dos fuentes, ¿no? Entonces, hay autores que hacen poesía pura, pero también hacen poesía social,
Entonces entremezclan estos dos aspectos y la tornan, como se dice, compleja, ¿ya? Muy bien. Otros autores de repente te van a preguntar sobre ellos. Uno se llama Ernesto Cardenal, que es nicaragüense, su poesía es conversacional. Entonces te va a preguntar, ¿no? Autor cuya poesía tiene diálogos, es conversacional, ¿no? La respuesta sería Ernesto Cardenal. ¿Ok? Algunas de sus obras, epigramas, salmos, oración por Marilyn Monroe, aquí está Marilyn, tan bella ella. Claro, obviamente era una artista de la época, ¿no? Era una artista de la época muy icónica. Todo el mundo hablaba de Marilyn Monroe, ¿no? Y claro, Ernesto Cardenal habla de ella y en tono conversacional, pero no habla pues de su estrellato, ¿no? De su fama en sí, sino más bien de los problemas que ella tuvo en este mundo competitivo que son los Estados Unidos. A ella la violaron de pequeña, ¿no? La catalogaban de idiota porque era rubia. Bueno, todos esos parámetros habla Ernesto Cardenal, ¿no? Y da a conocer pues los prejuicios que se tenían, ¿no? Que tienen estos mundos en tono conversacional, ¿ok? Sobre mucha gente, ¿ya? Bueno, otro de los autores del cuales te podrían preguntar es Nicolás Guillén, otro de los poetas. Nicolás Guillén, ¿cuál es su innovación? Él, como descendía de gente morena, de negros, él decía, oye, los latinoamericanos, claro, hay gente blanca, hay gente indígena, aborigen, propia de, ¿no? de Latinoamérica, pero también estamos nosotros, ¿no? Los negros. Y también merecemos hacer nuestra propia poesía o hacernos nuestro espacio, ¿no? Y él hace una poesía negrista, obviamente basada en voces africanas, ¿no? Songo, songo, los motivos del son, ¿no? Usa mucho las gitanjáforas, ¿no? Estas expresiones nuevas que no tienen ningún significado en sí, pero que suenan bien, ¿no? Que suenan llamativos. Por eso songo, songo, ¿no? Burundanga, por ejemplo, oye, pero que, claro, o sea, te suena todo alegre, algunas cosas, ¿no? O hay algunas canciones de salsa que utilizan estos términos, por ejemplo, que son propios de la región del Caribe. Nicolás, pues, las emplea a través de su poesía negrista, ¿ya? Él es cubano. Entonces acá, Nicolás Guillén. Y luego pasamos a Nicanor Parra, que es una poesía de humor, una poesía que rompe pues con el vanguardismo, con el adorno. Más bien es una poesía, como te podría decir, más periodística, ¿no? Es muy sencillo, pero al mismo tiempo es bastante irónico, ¿ok? Sobre la realidad latinoamericana, sobre las situaciones del ser humano, ¿no? Son breves, pequeñas, pero son eh, muy llamativas, ¿no? Muy reales, ¿ya? Aquí está Nicanor Parra con poemas y antipoemas. Entonces también estos son los autores, ¿no? Y las características de lo que te pueden preguntar, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver si hay algo para, ajá, muy bien. Vamos a pasar entonces a conocer un poquito a Pablo Neruda, ¿no? Que es el máximo exponente de la poesía hispanoamericana. Claro, esto se da a raíz de las ventas, de la popularidad, de la fama que tiene Neruda, ¿no? Bueno, él, como todos sabemos, no tiene el nombre verdadero de Pablo Neruda. Él después es donde él lo torna como suyo, ¿no? Lo adopta como suyo. Inicialmente él fue bautizado con el nombre de Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Entonces, él nace en Chile, en el Parral, y luego se va de muy niño a Temuco, que es la zona sur de Chile, ¿ya? Donde las noches son bastante consteladas. Ustedes ven el cielo nocturno, que hay muchas estrellas, ¿no? En cambio, nosotros vemos acá en Lima nuestro cielo y va todo panza de burro, ¿no? O sea, en la noche también todo nublado, pero allá las estrellas son, o sea, el espacio es
realmente sobrecogedor. Entonces, mucho lo inspiró. El Parral de Temuco, miren, cuando era joven, él conoce a la poetisa Gabriela Mistral. Gabriela lee alguno de sus poemas, le dice, oye, tú podrías encajar bien con la literatura rusa, checoslovaca. Y Pablo le hace caso, ¿no? Y empieza a leer la poesía, ¿no? Y esta narrativa también de esos lares, y encuentra a un tal Jan Neruda, ¿no? Le impresiona el apellido de este escritor checo que es Jan Neruda, ¿ya? Gabriela Mistral gana el premio Nobel en 1945, es la primera mujer latinoamericana y la primera persona latinoamericana también en ganar este premio Nobel en 1945. Entonces ella le da este consejo a Pablo Neruda, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? El papá era un tipo también, así como el papá de Mario Vargas Llosa, que les decía, pues hijo, ¿cómo tú vas a la literatura, la poesía? Son tonterías, te vas a morir de hambre. En el caso de Mario le decía, pues es para maricones, afeminados, ¿no? En el caso de Pablo Neruda, el papá le decía, no, pues te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer con esa tontería? Bueno, hay papás así, pues, ¿no? Que te dicen, no, que vas a estudiar esa cochinada, no te vas a morir de hambre, hijo, que estudia otra cosa. Bueno, y él se va a Santiago a estudiar, pero como ¿no? su pasión en las letras, él comienza a escribir, pero el papá, como ve el nombre y ve el apellido, dice, oye, yo no quiero que tú utilices, ¿no? mi nombre, ¿no? Mi apellido para que hagas este tipo de cosas. Así que Ricardo Neftalí Reyes Basualto dice, bueno, si no quieren que yo me llame Ricardo Reyes, entonces voy a firmar con otro nombre. Entonces se busca Pablo, porque Pablo viene del poeta Paul Verlaine, que es uno de los simbolistas malditos de Francia, que le gustaba mucho a Pablo, y dice, bueno, Paul, mejor lo pongo Pablo, me gusta el apellido Neruda. Uno los dos, y ahora me convierto en Pablo. ¿Okay? Entonces, por esas desavenencias con su padre, que le reclama por el nombre y todo, él decide cambiarse y ponerse Pablo. Y con Pablo Neruda, él publica su primer poema que lo da a concurso, que se llamó La canción de la fiesta. ¿Ya? Pero es un poema, ¿no? O sea, un poemita nada más. Es el primer poema. O sea, uno solo. Porque luego ya comienza Pablo a incursionar a través de sus poemarios, que son obras mucho más completas que guardan, ¿no? Muchos poemas, ¿ya? Aquí comienzan las etapas de Pablo Neruda. No sé si tú te acuerdas las etapas de César Vallejo, de la poesía de César Vallejo. ¿Recuerdas cuáles eran? A ver, chicos, ¿cuáles eran estas etapas de la poesía de Vallejo? Vamos a compararlas con las etapas de la poesía de Pablo Neruda, porque puede venir en el examen, no te olvides. Entonces siempre hay que estar recordando, ¿no? Te doy una pista, eran tres. A ver, de César Vallejo, ¿quién los menciona? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran estas etapas de Vallejo? La modernista. Ya, la modernista es una de ellas, claro, sí. Con los heraldos negros. Vanguardista, muy bien, Ilse, con Trilce, ¿no? Y la última se llama de esos social y claro, de poesía de compromiso político y social, ¿ya? Entonces no se olviden de esto, chicos, por favor. Pablo tiene 4, o sea, César Vallejo tiene 3, Pablo tiene 4. Vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Pues bien, Pablo transita por 4 etapas. La primera se llama de iniciación, ¿no? Donde incluye su poesía modernista y neorromántica, ¿ya? O sea, es muy parecido a Vallejo. Tiene estos tintes modernistas y también tiene estas propensiones al amor, ¿cierto? Pero vamos a analizarlo luego. Lo importante es que vamos a encontrar estos detalles en esta primera etapa. ¿Cuál es el primer poemario de Pablo Neruda?
Él tenía 19 años y publica Crepusculario, ¿no? Vende su saco, vende su reloj, vende sus cosas y hay un patrocinador que le apoya económicamente para que él pueda publicar Crepusculario, ya que su padre no lo ayudaba, porque Pablo, como ya te había dicho, decide ser poeta. ¿Ok? Y un año después, ¿no?, de Crepusculario, cuando él tenía 20, lanza su obra más conocida, ¿no? Una de sus obras más conocidas, que son 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? 20 años, chicos, imagínense, ¿no? Y este poemario lo lleva a la fama, pues, ¿no? ¿Quién no ha leído alguna vez 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Todo el mundo. Y esta etapa culmina con El hondero entusiasta, ¿ya? Pero también hoy día vamos a hablar de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿ok? Bueno, luego pasamos a la segunda etapa. ¿Cómo se llamó esta segunda etapa de la poesía de Pablo Neruda? Pues se llama residenciaria o vanguardista. Residenciaria porque la obra que lo representa es Residencia en la Tierra. Y vanguardista porque él emplea mucho imágenes oníricas, ¿no? Como si estuviera soñando en la ciudad, ¿no? Y obviamente esto tiene cuño surrealista, ¿no? Cuando hablamos de los sueños, chicos, no nos olvidemos que es una tendencia surrealista, ¿ya? Hay mucho pesimismo porque estaba pasando por malos momentos Pablo Neruda y esta crisis emocional deviene en esta escritura, ¿no?, de un poema muy, digamos así, muy afamado que se llama Walking Around. ¿Ok? Walking Around está dentro de Residencia en la Tierra, no te olvides esto, ¿ya? Preguntan también. Walking Around es un poemario de tinte surrealista que está incluido en el poemario Residencia en la Tierra, ¿ok? Ojo con estos datos, ¿ah? Ojo con los datos. Bueno, luego pasamos a la tercera etapa, que es de compromiso político y social. Acá ya Pablo tiene una orientación más socialista, ¿no es cierto? Él abraza las ideas del comunismo, del socialismo. No te olvides que estábamos en la Guerra Fría, había muchos países que tenían presidentes títeres que obedecían a los norteamericanos y estos venían a explotar la riqueza de los países latinoamericanos para su beneficio, pero trataban muy mal a los trabajadores, ¿no? Entonces no le daban, digamos así, el valor que ellos merecían. Siempre apañados pues, por los gobiernos títeres de los Estados Unidos. Y eso no le gustaba a Pablo Neruda, ¿no? Entonces tiene esta orientación más socialista, más igualitarias. Cuando estalla la guerra civil española, él apoya a los republicanos, ¿ok? Y escribe un poemario que se llama España en el corazón, ¿no? Igual que Vallejo, ¿te acuerdas? Porque con Vallejo forman, él, Vallejo, Huidobro, forman este frente antifascista, ¿no? Y escribe España en el corazón, pero la obra más representativa de la etapa de compromiso político y social, ojo, fue Canto General, ¿ya? Entonces, anótalo por favor, Canto General. Es la obra que representa mejor a la etapa de compromiso político y social. En Canto General, ¿no?, que habla acerca de la historia latinoamericana, hay un espacio para nosotros y nos dedica este poema que se llama Alturas de Machu Picchu. También pregunta para examen, ¿no? Alturas de Machu Picchu es un poema de Pablo Neruda que está dentro de su poemario Canto General. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? Y luego pasamos ya a su cuarta etapa, que se llama de poeta profesional, en donde él vuelve a la simplicidad de las formas, ¿no? Vuelve más a temas sencillos, simples, aparentes, pero con una carga reflexiva muy, muy representativa, ¿no? Aquí están odas elementales, ¿ya? Entonces, odas elementales son
la compilación, ¿no?, de estas odas que están dentro de su cuarta etapa de poeta profesional. Ya no te olvides. Entonces son 4 etapas. Te van a preguntar por estas 4 etapas. Entonces tú debes saber cuáles son estas etapas de Pablo Neruda, de la poesía de Pablo Neruda, ¿no? En 1971 gana el Premio Nobel de... ¿no? Bien. Y luego, el año 1973, él fallece, ¿no? 3 años antes, en 1970, él había sido postulado por el Partido Comunista para que él fuese candidato presidencial, pero él declina a favor de su amigo Salvador Allende, que gana la presidencia, pero que luego es derrocado por Pinochet, ¿no? Esto también agrava sus problemas de cáncer prostático y, sumido en la tristeza, fallece un 23 de septiembre de 1973, cuando ya Pinochet había tomado el poder en Chile. Muy bien, entonces, esto es a grandes rasgos la historia de Pablo Neruda, su obra más que nada, obviamente. Entonces vamos a analizar poco a poco esta primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿ya? A ver, ¿qué podrían preguntarnos? ¿Qué podría venir? Bueno, estas 4 etapas de la poesía de Neruda, a través de Cresto Matías, que significa la ayuda, ¿no?, con fragmentos poéticos, sobre cómo eran estas etapas, ¿ya? Muy bien, entonces la primera, que se llama de iniciación, tiene rasgos modernistas y neorrománticos, habíamos dicho. ¿Por qué modernistas? Porque hay mucha musicalidad en la expresión, los poemas. Pablo, ¿no? Por ejemplo, te dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. La quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. Hice tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con... Entonces, cuando nosotros leemos la poesía de Pablo Neruda, hallamos una tonalidad, una musicalidad, ¿okay?, que es propia del modernismo. Por eso que decimos que esta primera etapa de Neruda es modernista, por la musicalidad que le imprime, ¿no? Ese matiz, con esa cadencia, ¿ok? Pero también habíamos dicho que es neorromántica. Entonces el amor se vincula al paisaje, ¿no?, al estado de ánimo vinculado a la naturaleza. Eso ya lo habíamos conversado, ¿no? Una de las características del romanticismo es utilizar el paisaje geográfico como reflejo del estado de ánimo del poeta. Y eso lo vamos a encontrar dentro de esta primera etapa de Pablo, ¿ya? Muy bien, sabemos que comienza con... ¿Cuál es su primer poemario? Habíamos dicho Crepusculario. No te olvides de este dato. Crepusculario. ¿Okay? Y su máxima obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Correcto? Entonces, bueno, podemos analizar un poquito más si tú te interesas, pero yo creo que estos datos de la primera etapa de Pablo están muy bien expresadas, ¿no? Bueno, luego pasamos a la segunda etapa, que vendrían a ser la etapa vanguardista o residenciaria. Entonces ya te habíamos dicho que formas eran bastante surrealistas. Y el surrealismo era como contar un sueño, ¿no? En el caso de esta obra, Residencia en la Tierra, que está dentro de esta etapa, él transita por las calles de la ciudad, ¿no? Es una poesía bastante urbana, pero es como si viviera un sueño, más que nada una pesadilla, ¿no? O un mal sueño, ¿no? Por ejemplo, te dice:
Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines. Chito, penetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedra o de lava. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, mercaderías ni anteojos, ni ascensores, ¿no? Ni tripas putrefactas, o sea, bueno, o sea, sigue, ¿ya? Pero es como si en tu sueño tú estuvieras caminando por la ciudad, una ciudad gris, ¿no? Entonces pasas por una peluquería, comienzas a gritar, o sea, bueno, son cosas raras, ¿no es cierto? Pero en el trasfondo es que refleja, ustedes saben que los sueños reflejan algo de lo que te pasa, entonces acá pasa por un pesimismo, el sueño gris, aguas empozadas, de olores, ¿no? Entonces todo eso hace que tú te imagines un sueño poco agradable, ¿no? Pero refleja obviamente el pesimismo del autor, ¿ok? Entonces, como dice acá, ¿no? Neruda diría que se trataba de poemas de un pesimismo y angustia atroces. Él lo llama poesía impura, ¿no? Porque, como nosotros hemos notado, el ambiente es bastante denso, pesado, ¿no? Sensorial, pero en el aspecto negativo, ¿no? Y asocia elementos naturales, corporales, con la ciudad, ¿no? Su atmósfera, como te digo, es onírica, ¿no? Y misteriosa, de sueños, ¿ya? Por eso se le dice que es surrealista, ¿bien? Entonces, si tú encuentras un fragmento que te deriva, ¿no? En esta tonalidad de Walking Around, eso quiere decir que está dentro de este periodo residenciario o pertenece a residencia en la Tierra, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar entonces un poquito a hablar del poema 15. Este poema está dentro de la primera etapa de Pablo Neruda, llamada, ¿no? de iniciación, donde está el modernismo y el neorromanticismo. Aquí un poema que se llama Poema 15. Entonces aquí vamos a notar un poquito la musicalidad. Ese me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Parece que un beso te cerrara la boca. ¿Te das cuenta de la musicalidad, no es cierto? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma, te pareces a la palabra. Me gustas cuando callas y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, pues no te alcanzo. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lágrima, simple como eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y doloroso como si hubieras muerto. Y una palabra entonces, la sonrisa basta. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Entonces acá vemos, aparte de la musicalidad del poema, el tema de la comunicación, ¿no? El tema de la comunicación. La amada no está físicamente, pero está presente, ¿no? Evocativamente. Es lo que te sucede, tío, o te va a suceder, ¿no? Cuando tú piensas mucho en esa persona. Todo el día estás pensando en ella, en él, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero ya sal de mi mente, déjame estudiar, porque a veces, claro, físicamente no está contigo, pero está al mismo tiempo, ¿no? Esa es la comunicación de que nos habla Pablo Neruda. Y en su poema primero, te dice cuerpo de mujer, fíjate, ¿no? Blancas colinas, muslos blancos, pareces al mundo en actitud de entrega. Cuerpo del labriego salvaje te socava y te hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Entonces, hay una analogía del cuerpo con la naturaleza, ¿te das cuenta? ¿Ok? El cuerpo es descrito a través de, digamos así, de imágenes de la naturaleza, pero asociadas a las formas corporales, ¿no? Y a lo que hacemos nosotros, los seres humanos. El cuerpo como imagen y vínculo con la naturaleza vendría a ser otro de los temas que se utiliza acá, ¿no?
el erotismo, en fin. En la canción Desesperada, ojo con esto que nos han preguntado hoy día, ¿ya? Dice, emerge tu recuerdo de la noche en que estás. El río emula el mar su lamento obstinado, abandonado como los muelles en el alba, ¿no? Acá sobresale mucho la musicalidad, ¿ok? Entonces, estos son elementos que vamos a encontrar en la primera etapa de Pablo Neruda, ¿ya? A ver, vamos con la tercera etapa que se llama de compromiso político y social, ¿ok? A partir de 1950, también denominada de plenitud épica. Todo nace pues de la Guerra Civil Española, ¿no? Ustedes saben que los dos se enfrentan, los republicanos con los falangistas. Pablo toma partida por los republicanos y él dice, ojalá que en Latinoamérica no nos matemos entre hermanos como se están matando acá en España, ¿ok? Y para eso elabora un proyecto ambicioso. Iba a cantar a toda Latinoamérica como un solo país, como una unidad. Por eso que su poema se llama Canto General, ¿no? De todos los países latinoamericanos, ¿ya? El canto general representa a su tercera etapa de compromiso político y social, ¿no? Y como les decía, acá nos tiene un apartado nosotros, apartado en el sentido de que nos dedica alturas de Machu Picchu, ¿no? Y dice algo así, a través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que mi palpite como un ave 1000 años prisionera el viejo corazón del olvidado. Poeta, buscas en tu libro los antiguos dolores griegos, corren tus párpados torcidos por los tormentos inventados, y no ves en tu propia puerta los océanos que golpean el pecho de tu pueblo. Entonces, esto es un canto llamativo a los poetas, ¿no? Porque hasta ese entonces, ¿no? Los poetas se dedicaban a escribir realidades lejanas, ¿no? A hablar de Grecia, de Roma, de China, de Japón, de Europa, ¿no? Pero acá Pablo te dice, ¿no? Desde alturas de Machu Picchu, poeta, buscas en tu libro los antiguos dolores griegos. Corren tus párpados torcidos, te dice, porque estás mirando a otra realidad, no ves a tu propia realidad, claro, no ves a tu propia puerta, ¿no? Entonces, escribe sobre los océanos que golpean el oscuro pecho de tu pueblo. O sea, dedícate a escribir más sobre tu realidad, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Pablo Neruda a través de Canto General, y como podemos ver, es un poema social, ¿no? Muy bien, vamos a la número 4, que es la última etapa que se llama de elemento elemental o profesional. Acá ya Pablo es un personaje muy conocido y se inicia con los versos del Capitán, pero se consagra con odas elementales, ¿ya? Vamos a poner acá odas elementales. Y el título es bastante contradictorio, chicos, porque nosotros cuando estudiamos odas dijimos que eran cantos de alabanza, de entusiasmo, ¿no? Para los vencedores de la guerra, para los deportistas que habían ganado olimpiadas, o sea, para alguien importantísimo, ¿no? Pero Pablo hace un estudio y un ensayo y digamos así, una plasmación de odas, pero para elementos que parecen triviales, o sea, que no tienen mucha importancia. Le canta a la cebolla, alcachofa, eso de la alcachofa a mí me encanta mucho. Cante al aire, al hombre invisible, al fuego, al pan, ¿no? Al caldo de congrio, entre otras cosas. Que son elementos sencillos, es como tú cantarle pues ¿no? Al chilcano, al ceviche. Entonces, claro, tú dices, oye, me parece un chiste, pero no. Porque si nosotros nos podemos analizar estas odas, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, andando en un camino, encontré al aire. Él incansable bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas, ¿no? Es decir, toma el aire como si fuera pues una persona, como si fuera un ente que vive y que te da alegría. Obvio, porque si nos faltara el aire, ¿qué pasaría? Pues nos morimos. Fíjate en otra oda que dice, el agua se vendió y de las cañerías en el desierto he visto terminarse las gotas y el mundo pobre.
pueblo caminar con su sed, brillando en la arena. También, o sea, hablamos del agua, que puede ser un elemento que a veces hasta se desperdicia, pero que si nos faltara, ¿qué pasaría? Entonces, son muy profundas y reflexivas, a pesar de que son elementos tan triviales, o que parecen ser triviales, son elementos que son elementales, como dice Pablo, ¿no? No tiene la grandeza de un héroe, ¿no? Griego que ha matado a miles, una batalla, ¿no? Pero si nos faltasen estos elementos que parecen tan intrascendentes, nuestra vida perecería, ¿no? A eso va Odas Elementales de Pablo Neruda, ¿no? En su etapa elemental o profesional, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Pregunta para examen. ¿Cuáles son los libros de memoria de Pablo Neruda? Pues lo que más te van a preguntar es confieso que he vivido, ¿ya? Esto, porque para nacer he nacido también, pero no, esto no entra mucho. Acá te lo dejo para información, ¿no? Pero confieso que he vivido es la obra que más preguntan como memoria de Pablo Neruda, que es una obra póstuma, sale al año de su muerte. Matilde Urrutia, su esposa, es la que reúne, ¿no? Estos escritos de Pablo y los publica. ¿Ok? Muy bien, entonces estas serían ¿no? las etapas de la obra de Pablo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, antes de pasar a Octavio Paz, con el cual vendríamos a cerrar la clase de hoy día, vamos a preguntarte un poquito acerca de cómo estamos asimilando ¿no? los datos, las informaciones que nosotros te estamos proporcionando, ¿no? Muy bien. Si yo te digo, ¿quién fue el primer ganador del Premio Nobel en Latinoamérica? ¿Tú qué me responderías? Bueno, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Primer ganador del Premio Nobel en Latinoamérica. Muy bien, Andrea, correcto, ¿no? Gabriela Mistral, que conoció a Pablo, incluso ¿no? lo indujo a leer a estos poetas checos, rusos, ¿no es cierto, Andrea? Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas del año? Gabriela Mistral, ¿en qué año ganó? Es un año clave, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, ese año termina o culmina la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí ya ¿Qué año culmina la Segunda Guerra? Ah, muy bien, 1945. Entonces tú puedes asociarlo, ¿no? Gabriela, bueno, Gabriela viene pues con su poesía, ¿no? 1945, correcto. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál fue el verdadero nombre de Pablo Neruda? Porque a veces te preguntan, ¿no? Es una obra de la etapa de compromiso social y te ponen el nombre verdadero o el nombre inicial. Porque Pablo ya lo había dejado de lado, ¿no? ¿Pero te acuerdas o no? Ricardo. Ricardo Neftalí Reyes Basualto, ¿ya? Entonces, excelente, muy bien, claro, ¿no? ¿Cuál fue eh, su primer poemario cuando tenía 19 años? Crepusculario. Crepusculario, claro, ¿no? Ustedes lo pueden asociar con esa película de vampiros, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Crepúsculo. con Crepúsculo, ¿no? ¿Quién les gusta más de Crepúsculo? Bueno, crepusculario, entonces, ¿no? ¿Por qué le gustaba también, estaba en la onda eso del creacionismo también, pues, ¿no? Estos títulos que se formaban con las palabras, pero el crepúsculo, no me gusta mucho crepúsculo, mejor le pongo crepusculario, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el poemario dentro de esta primera etapa que lo hace tan famoso, chicos? Él tenía 20 años. 20 poemas de amor y una canción desesperada. 20 poemas de amor y una canción desesperada, claro, ¿no? Y este poema 20, que es tan conocido, se lo dedica a Albertina Zócar, que era una chica que estudiaba con él. Cuando él vino a Santiago, se enamoró, o bueno, le gustaba a esta chica, ¿no? Porque cuando Albertina le decía a él,
ella volteaba y tenía unos ojazos, ¿no? Esta chica tenía unos ojos, por eso le ponen, ¿no? Tus grandes ojos fijos, que tenía unos ojazos, wow, impresionantes, ¿no? Pero el problema es que Albertina tenía pues su enamorado, ¿no? Que era un tipo pues fornido, alto, y Pablo, incluso era delincuente, creo. Y Pablo, ¿qué se iba a meter con él, no? Hasta que se entera de que el enamorado de Albertina fallece, ¿no? Y dice, bueno, ahora sí ya tengo, ¿no? Oportunidad para estar con ella. Y cuando ya ¿no? Le dice, oye, te he dedicado 20 poemas de amor, una canción desesperada, ¿no? O sea, le dice pues que realmente la quiere, que ha estado siempre pensando en ella. Y Pablo, como todos ustedes saben, después de publicar 20 poemas de amor y todo eso, es nombrado cónsul. Pero claro, cónsul pues en Birmania, en Nepal, en esos sitios lejanos, ¿no? Y le pide a Albertina que por favor lo acompañe. Quiero estar contigo, quiero casarme contigo, ¿no? Claro, le había dedicado, pues, ¿no? Esos poemas. Y ella le dijo que no, no voy a terminar mi carrera, ¿no? Tú, bueno, ya, ella pensaba pues, que iba a ser una cuestión de momento, ¿no? Y ya que luego todos se iban a olvidar de Neruda, pero no fue así. Y bueno, se perdió a Pablo Neruda, aunque Pablo Neruda en su obra, Confieso que he vivido, eh, confiesa que había violado a una chica ya, pues, ¿no? En, en Nepal, me parece, por ahí, ¿no? En Birmania, por ahí. Y bueno, por eso es que fue catalogado pues, como una mala persona, ¿no? En fin, pero ya esos son otros asuntos. Bueno, entonces, esta primera etapa, habíamos dicho, ¿qué características tenía la poesía de esta primera etapa de iniciación de Pablo Neruda? ¿Cómo eran sus poemas? Modernista y neorromántica. Ya, ¿cómo dijiste? Que eran modernistas y neorrománticas. Correcto, modernista y neorromántico, correcto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y luego, chicos, a ver, eh, les cuento un poquito para que ustedes asocien, ¿no? La vida de Pablo con sus obras, porque ya hemos asociado a Albertina con Los grandes ojos fijos, ¿no? Con 20 poemas de amor, una canción desesperada. Y luego él va como embajador, ¿no? A estos países tan lejanos, Birmania, Nepal, ¿no? Y ahí, pues, imagínate tú ir a estos lugares, ¿no? Imagínate que te envíen pues, a Vietnam, ¿no? A esos lugares lejanos, ¿no? Y tú dices, bueno, y ahora, ¿no? La embajada chilena era pues como un bungalú apartado. Si querías comer algo, pero era comida de la zona, querías conversar con alguien, no podías. Entonces, Pablo empieza a frecuentar un lugar donde se reunían los occidentales, o sea, europeos, ¿no? Gente más o menos que tenía una cultura, digamos que asimilable, ¿no? Y es ahí donde conoce a Maruca, ¿no? A María Hagenaar, una holandesa, y la enamora, ¿no? Bueno, los dos se enamoran y se casan. Y obviamente Maruca sale embarazada. Y Pablo estaba feliz, pues, iba a ser papá, ¿no? Pero cuando nace la chica, ¿no? La niña, ella nace con un defecto, ¿ya? ¿Ustedes saben cómo se llama cuando la cabeza te crece con mucha mayor proporción que el cuerpo? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de esa enfermedad? Dicen que la cabeza se llena de agua, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Bueno, era una hidrocefalia, ¿no? Y esto lo llevó a la crisis Entonces, en plena crisis, él escribe lo que es Residencia en la Tierra, ¿no? Que es el poemario de su segunda etapa. ¿Qué características tiene Residencia en la Tierra, chicos, de este segundo periodo? El primero, me dijeron neorromántico y modernista. Este segundo, Era vanguardista. de cuños.
Sí, sí, digan. Sí, sí. Está bien. Es como un mal sueño, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la figura, digamos así, de esta escuela vanguardista? ¿Cómo se llama esta escuela? ¿Mm? El surrealismo, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Era surrealista, pesimista, ¿no? Eh, claro, como un mal sueño, ¿ya? Muy bien. A ver, otras preguntas. ¿Quiénes fueron los cuatro fundadores de la poesía hispanoamericana contemporánea? Sin nombres. Persiguiendo un poquito, ¿no? Porque ya acá tercera y cuarta etapa de la poesía de Neruda ya lo estamos viendo, ¿no? A ver, ¿quiénes fueron estos cuatro fundadores? Uno es el peruano. Hay un peruano que es conocidísimo, ¿no? ¿Se llama? Vallejo. César Vallejo. Vallejo. Claro, César Vallejo con Trilce, ¿no? Después habíamos dicho que estaba un chileno que le gustaba mucho, tenía mucha iniciativa ¿no? Creativa. Él, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama su escuela y cómo se llama él? Claro, vanguardista, obviamente. ¿Cómo se llama este chileno? Vicente Huidobro. Ya, claro, Vicente Huidobro, ¿no? ¿Te acuerdas por el Hui francés, Huidobro? Ah, Huidobro, claro. Él es el fundador del creacionismo, ¿no? ¿Cómo se llama su obra? Porque también te pueden preguntar sobre la obra de Huidobro. Siempre preguntan. Altazor. Altazor, un viaje en paracaídas. Correcto, muy bien, ¿no? Tenemos a Pablo y también tenemos al mexicano que vamos a estudiar ahorita, que se llama Octavio Paz. Pero te quería preguntar, ¿cuál es la escuela vanguardista de Borges, ¿no? Al menos con la que comienza Borges. El ultraísmo. El ultraísmo, correcto, excelente, muy bien, el ultraísmo, ¿ya? De la revista, claro, Andrea también me decía el ultraísmo, por supuesto. Y el ultraísmo, chicos, o sea, para que ustedes asimilen o fijen, los ultraístas eran muy precisos, buscaban mucho la precisión, ¿no? Es decir, desdeñaban mucho los adjetivos, preferían una palabra que encierre todo el significado, ¿no? Y sobre todo, les gustaban mucho las metáforas, ¿ya? Entonces, una metáfora, obviamente, podemos encerrar muchas cosas, ¿no? Y hoy nos preguntaron sobre eso, ¿no? El ultraísmo prefiere mucho la metáfora, ¿ya? Juega mucho con la metáfora y las palabras precisas, la precisión léxica que se dice. Ojo con estos datos. Muy bien, el ultraísmo, ¿se acuerdan cómo se llama su obra poética? La obra ultraísta, el primer libro de poemas de Borges, que era argentino. Tiene que ver con el país, ¿no? Con la capital. Fervor en Buenos Aires. Ujú. Correcto, muy bien. Claro, muy bien, chicos, muy bien. Andrea también me dice fervor de Buenos Aires, correcto. Muy bien. Entonces, bueno, como ustedes han visto, los autores latinoamericanos se alimentaban del vanguardismo, pero lo adecuaban a la realidad de nosotros, de Latinoamérica. Porque si no hubiera sido una copia más, pues no, no. Nosotros latinoamericanos hicimos, pues, como vemos, ¿no? O como estamos viendo, algo muy propio, muy personal, ¿no? Eh, dentro de las composiciones. Muy bien, chicos. Bueno, entonces estamos ya hablando de Pablo Neruda, algunos datos que hemos dado, que hemos proporcionado, ¿no es cierto? ¿De qué escuelas vanguardistas ustedes se acuerdan? ¿No? Ya hemos hablado del ultraísmo. ¿De qué otras? A ver. Eso de las máquinas, ¿se acuerdan de la velocidad de las máquinas?
que también lo utilizaron, ¿no? Pregunta para examen. ¿Cuál fue el primer ismo del vanguardismo europeo? ¿No? Justamente era de las máquinas, de la velocidad, ¿no? De la adrenalina. ¿Se acuerdan? ¿No? Porque puede venir en el examen, ¿no? Se llamó el futurismo, ¿no? El futurismo, ¿no? Y de los sueños y todo, el surrealismo, ya no nos olvidemos. Muy bien, bueno, hablando de esto, del surrealismo y todo, vamos a pasar a Octavio Paz. ¿Okay? Octavio nació en México, okay. Su padre luchó a favor de Emiliano Zapata en esta lucha, pues, de esta guerra civil mexicana, ¿okay? Que marcó mucho la etapa de estos autores. Y él asimiló mucho acerca de esto, ¿no? Para estudiar a México. O sea, los artistas de esa época, ¿no? Los creadores de esa época, por ejemplo, Carlos Fuentes, cuando hablamos de Carlos Fuentes, hablamos de esta obra que se llama La región más transparente, ¿no? Que habla pues de la historia de México, de sus habitantes, de sus barrios, de su forma de hablar. Todo eso está muy bien detallada en La región más transparente, ¿no? Estas jergas tan mexicanas, ¿no? Esta forma de... Ahora, Octavio Paz también se alimenta de esto, ¿no? Y hace un ensayo muy importante que se llama El laberinto de la soledad, en donde también explica, ¿no? Este fenómeno de México, ¿no? Cómo México se convirtió en lo que es hoy, ¿ya? Pero bueno, vamos por partes. Él comienza escribiendo un poemario llamado Luna Silvestre, ¿ya? Entonces, acá te pueden preguntar, primeros poemarios de Neruda y de Octavio Paz, ¿no? Y te dan un par. ¿Cuál sería la respuesta, ¿no? De Neruda, como ustedes me dijeron, Crepusculario, y de Octavio Paz, Luna Silvestre. ¿Ok? Entonces ahí pueden asociar esto, siempre con la película Crepúsculo, porque los vampiros salían en la noche, ¿no? Ya, pues la luna, ¿no? Luna silvestre, o luna silvestre con crepusculario. Ahora el viaje a España también, por eso la Guerra Civil Española, porque esto también marcó mucho a los autores de esa época, ¿no? Hemos estado hablando mucho de la Guerra Civil, y Octavio Paz no fue indiferente a esto, ¿no? Él integra el Congreso de Escritores Antifascistas, con Neruda, con Vallejo, con Huidobro, ¿no? Los cuatro eran socialistas, comunistas, ¿ya? Tenían esa tendencia. El problema para Octavio Paz es que él había idealizado mucho a la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Estos países comunistas que todo el mundo pensaba pues que la gente vivía bien, ¿no? En armonía, no había alguien superior, alguien inferior. Y Octavio decide viajar a Rusia, ¿no? Pero se desencantó mucho porque conoció lugares donde estaban encerrados, donde había presos políticos. Tú querías tener la libertad de expresión, pero no podías porque el gobierno te encerraba o te desaparecía, así de simple. Y Octavio dice, pues no, esto no puede ser un país libre, ¿no? Un país feliz. Por ejemplo, acá en el Perú, tú reclamas y te pueden matar. Entonces eso ya no es una democracia, chicos, ¿no? Eso ya no. Entonces Octavio también dice no, y se peleó con Neruda, porque Neruda, no, que Rusia, que no, es una mentira, que pum, pum. Entonces se pelearon, ¿no? Y llegaron a los golpes inclusive, ¿no? Así como Vargas Llosa con García Márquez. Pero bueno, luego se reconciliaron, ¿ya? Pero aquí Octavio como que se desencantó ¿no? del socialismo, ¿no? De los países socialistas, no de la idea, sino de los países, ¿no? De vuelta a México funda la revista Taller y, claro, como les digo, ¿no? Rompió con el comunismo. Y luego fue embajador en París, ¿no? En este París de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial,
en donde él conoce a André Breton. Y si te hablo de André Breton, tantas veces que hemos mencionado a André Breton, alguno era profesor Breton. Breton es el iniciador del surrealismo. Entonces, justamente él se asimila al surrealismo, ¿ya? Se involucra dentro de este movimiento y sus obras tienen una carga impresionante, ¿no? De surrealismo, ¿ok? Luego es elegido embajador en Japón, en la India, estos países orientales, en donde él también pues hace filosofía existencialista, ¿no? Entonces acá dice, bueno, ¿por qué existimos, no? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Y sus obras comienzan a tener un matiz existencialista también, ¿correcto? ¿Ya? En 1968 renuncia al cargo de embajador por la represión a los universitarios en Tlatelolco, ¿no? Es como si ustedes en la universidad hicieran una marcha de protesta y el gobierno los dispare, ¿no? Porque si esto sigue así, chicos, ustedes alguna vez tengan problemas en la universidad, ¿no? Y salgan a protestar con justo derecho, no sería pues ideal que les metan bala a ustedes, ¿no? Por eso es importante pronunciarse ahora, que no, porque de esto se van a acostumbrar a dispararte o reclamar y ahí va a empezar toda, ¿no? Toda esta catástrofe, ¿no? Como pasó en México. Los universitarios empezaron a protestar y en vez de dialogar y todo, los dispararon, ¿no? Y Octavio Paz renuncia justamente por esto. No podía ser cómplice de un gobierno asesino, de un gobierno que mata a las personas por quedarse en el poder, ¿no? Porque no te gusta alguna medida, ¿no? Entonces, justamente por eso es que él renuncia, ¿no? Ahora, se retira de la política y en 1971 él funda la revista Plural, en donde él dice, ¿no? No solamente vamos a acoger a gente pues que sea de izquierda, sino también de derecha, o de cualquier posición política, eso no importa. Todos tenemos ideas y todos tenemos derecho a que respeten nuestras ideas, no a dispararnos porque tú piensas de una manera distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que quería Octavio Paz, ¿ya? Por eso le pone plural, es decir, todas las voces son libres de expresar sus ideas de una manera libre, ¿ok? También funda la revista Vuelta, ¿no? Y gracias a estos ensayos, a esta producción poética, él recibe el premio Nobel el año 1990. ¿Ok? 1990. Entonces, otro dato también importante para que tú puedas responder dentro de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son sus obras más representativas? Bueno, tiene muchas, ¿ya? Pero en poesía hemos elegido Libertad bajo palabra porque aquí se une, ¿no? A sus poemas más emblemáticos. Y en ensayo tenemos El laberinto de la soledad, que ya te estaba explicando, que habla acerca pues de México, ¿no? México como un país unificado, digamos así, en el sentido de que todos los mexicanos son muy nacionalistas, ¿no es cierto? Tú vas a ver actores mexicanos que salen vestidos pues con ropa tradicional, aborigen mexicana, ¿no? Cosa que es muy difícil acá en el Perú. Acá en el Perú hay mucho racismo, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces México, lo bueno, que ha logrado mucha integración, ¿no? Muy orgulloso, se ponen su sombrero de charros, ¿no? Todos cantan las mañanitas, ¿no? Canciones propias de ellos, bailan ¿no? Su jarabe tapatío. Acá, ¿por qué vamos a ver esto, no? Muy difícil, casi imposible, ¿no? A ver, entonces, esto es lo que han logrado los mexicanos gracias a la cultura, la integración, ¿no? Octavio Paz fallece el 19 de abril de 1998 en México, ¿ya? Bueno, ¿qué obras tiene? Bueno, tiene poesías y ensayos, como habíamos dicho, ¿no? En poesía vamos a evocar algunos. Luna Silvestre, su primer poemario, y también tiene una antología desde el año 35 al año 57. Como te decía, la producción más importante, o digamos una de las más reclamadas, es Libertad bajo palabra, ¿ya? Dentro de la poesía de Octavio Paz. Muy bien. También tenemos La Estación Violenta, ¿correcto?
La estación violenta, hoy día nos han preguntado por esto, es una poesía existencialista, ¿no? ¿Cuál es la estación violenta? Dice Octavio Paz, es la primavera, ¿no? Porque la primavera es el tránsito del calor, ¿no? O del invierno al calor, por ejemplo, del verano, ¿no? Es decir, trae esta dicotomía, ¿no? De lo gris a lo brilloso, luminoso, ¿no? De lo, por ejemplo, de lo aterido a lo libre, ¿no? Entonces hay esta situación ya muy existencialista, ¿no? También tiene Blanco y topoemas, ¿no? Topoemas. Hoy nos preguntaron por topoemas, es una poesía innovadora, espacial, uno de los más surrealistas, ¿no? Fíjense. Tiene Salamandra, de 1962, ¿no? Y acá hemos escogido Fábula, una de las poesías que está dentro de Libertad bajo palabra, que dice más o menos esto, ¿no? Todos eran todo, solo había una palabra inmensa y sin revés, ¿no? Solo había una palabra inmensa y sin revés, palabra como un sol. Un día se rompió en fragmentos diminutos. Son las palabras del lenguaje que hablamos, fragmentos que nunca se unirán, espejos rotos donde el mundo se mira destrozado. Claro, acá nos habla de que inicialmente todos nos comunicábamos, ¿no? Con un solo idioma, pero luego hubo apartamiento de grupos humanos y cada uno empezó a utilizar sus propias palabras, ¿no? Es decir, se fragmenta esta palabra inicial y ahora nos miramos como fragmentados, ¿no? Divididos. Entonces, de eso se refiere Fábula de Octavio Paz. Hay otros poemas, como aquí. Fíjense en este poema porque nos han preguntado, y está en la práctica, ¿ya? De Octavio Paz. Dice, mis pasos en esta calle resuenan, en otra calle donde oigo mis pasos, pasar en esta calle donde solo es real la niebla, ¿no? Claro, algunos dirán, pero profesor, ¿qué es esto, no? Bueno, acá sencillamente es el paso del tiempo, lugar donde puedes estar ahora y que puedes estar después, ¿no? Donde solamente lo real vendría a ser la niebla. Es decir, el aspecto lógico. Claro, hoy un día de sol tú puedes decir, profesor, yo soy yo voy a ser ingeniero, que esto que el otro, que esto que ya bien. Pero de acá a 2 veranos, donde sigue brillando el sol, tú ves, no, profesor, mejor me he presentado a medicina, que es lo mío, ¿no? Bueno, o sea, tienes pasos, a eso se refiere, ¿no? Pasos en la calle que tú oyes, pero también oyes tus mismos pasos en otra calle, ¿no? Es decir, es esa falta de no saber que en realidad nadie tiene la vida, digamos así, segura, ¿no? Lo único real es la niebla, es decir, el aspecto que ya todos conocemos, ¿no? Pero en el aspecto del ser humano, tus pasos suenan en un lugar, pero también pueden sonar en otro. O sea, en la vida no hay nada fija, ¿no? A eso se refiere Octavio Paz, ¿no? Bueno, también tiene Semillas para un himno, ¿no? Que ha venido también hoy en práctica, ¿no? Si ustedes tienen la práctica a la mano, entonces seguramente acá Semillas para un himno, ¿de quién es? De Octavio Paz, ¿ya? Tiene ensayos, El arco y la lira. Preguntaron hoy por el arco y la lira, es una reflexión, un análisis, una composición sobre el fenómeno poético, ¿ya? Sobre el fenómeno poético. Entonces acá, por ejemplo, te habla sobre el ritmo, la rima, ¿no? Las imágenes, todo acerca de la composición poética está en el arco y la lira según la visión de Octavio Paz. Es un ensayo, no te olvides. También nos han preguntado por el logro filantrópico, que viene a ser otro ensayo. Acá habla del papel mexicano, ¿no? Como un gobierno manipulador, ¿no es cierto? Estos gobiernos que van pues a los pueblos jóvenes, te regalan tu tupper, ¿no? Tu
aceite, tu fideo, ¿no? Tu buzo, y te dicen que están trabajando por el pueblo, claro, esa cantidad de dinero es mínima, ¿no? Porque ellos cuando están en el poder se roban un montón. Y a ti te compran con esas cosas, ¿no? Entonces, hay políticos así. Y Octavio decía eso, pues, ¿no? El gobierno es un ogro filantrópico. Te hace creer que estás bien, ¿no? Pero por debajo está arreglando convenios con países para deforestar o para ensuciar el mar, por ejemplo, Repsol, ¿no? En nuestro caso peruano, que se derramó pues tanto petróleo y no pasó absolutamente nada, ¿no? Por los contratos ley, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Todo lo que pasa, pero claro, el logro filantrópico también nos dice que la prensa está comprada por este gobierno, ¿no? En donde no te, no te pasan pues o no indagan, no hurgan en las noticias importantes, solamente lo que a ellos les conviene, ¿no? Bueno, es muy bueno, por eso es muy bueno leer para estar enterados, para no ser tan borregos, ¿no? Para no decir, no, ya la situación que de ahí, que protestan, terrucos, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, hay que ser mucho más inteligentes, no hay que ser tan borrego, pues, ¿no? Tienes que leer, tienes que saber tu realidad para que exijas tus derechos, porque sí, porque la gente que no lee, ¿no? Que no investiga, está condenada, ¿no? A ser, pues, el terruqueador del futuro, ¿no? Entonces, bueno, para entender a México también, la Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe, ¿ok? Y sobre el amor te habla de la llama doble, ¿ok? De 1993, un ensayo sobre el amor, ¿ya? Bueno, ya vamos terminando, culminando. Acá hay otros poetas destacados. Este cuadro te puede servir porque hay profesoras que les gusta preguntar de todos estos poetas, ¿no? Bueno, y con su respectiva nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, hoy día nos han preguntado por los peruanos poetas destacados, Eilson, Cisneros, Washington Delgado, Enrique Verástegui, Blanca Varela, de quien ya hemos conversado, María Emilia Cornejo, Carlos Germán Belli. Hoy tocaron a Carmen Ollé, que es una gran poetisa. Noches de Adrenalina se llama su obra. Es peruana, ¿no? Es peruana. Marco Marto, Rodolfo Nostroza. Bueno, acá también vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco de la Universidad Villarreal, ¿no? Porque muchos sean profesor, pero Villarreal, perdón, San Marcos y la Católica, claro, pues la Villarreal tuvo su momento, ¿no? En los años 70 saca el movimiento Hora Cero, fundado por Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz. A este movimiento que llegó hasta la Ciudad de México, o sea, ¿no? El empuje de este movimiento llegó hasta la Ciudad de México, luego acogió a estudiantes sanmarquinos, pero se formó en la Universidad Federico Villarreal, ¿okay? Donde también estaba José Watanabe, que estudió arquitectura en la Villarreal, ¿no? Claro que solamente estudió 2 años, pero luego ya se juntaron otros sanmarquinos como Enrique Verástegui, por ejemplo, y Antonio Cisneros también. Entonces hicieron crecer al movimiento Hora Cero hasta bueno, su decadencia en los años 80 ya, ¿no? Pero tuvo esa impronta la Universidad Federico Villarreal. Entonces, de Watanabe te pueden preguntar su obra, que es Álbum de Familia, y de Jorge Pimentel, Kenacort y Valium, y de Juan Ramírez Ruiz, Un par de vueltas por la realidad. Ya, estos datos también podrían ser importantísimos para poder responder las preguntas. Bueno, y nos vamos con lo último. Los premios Nobel ganados por los latinoamericanos, chicos. Están todos. Ya sean poetas o narradores, pero latinoamericanos, su país de origen y sus obras importantes, ¿no? ¿Okay? O las obras más conocidas, digamos, ¿ya? Bueno, y con esto estamos finalizando ya la clase de hoy.
Bien, chicos, bueno, vamos a desarrollar la unidad 15, narrativa hispanoamericana del siglo XX. Bueno, la primera pregunta nos dice, la poesía hispanoamericana se desarrolló en 3 etapas, desde su inicio hasta alcanzar su corte más variado, ¿no? Presentó el siguiente orden cronológico. Acá sería la B, ¿no? Pura, social y luego compleja, ¿no? Que también lo habíamos dicho. 1B. En la número 2, en relación a los poetas hispanoamericanos, ¿cuál es la alternativa incorrecta? Bueno, Carmen Ollé es una poetisa peruana, y lo habíamos enfatizado al final, ¿no? Pero acá le ponen Colombia, entonces ahí es el error. 2, Casa. 3, sacerdote, poeta y revolucionario nicaragüense, autor de las obras Salmos y Epigramas, ¿no? Incluso esta oración por Marilyn Monroe es de su autoría. Estamos hablando de Ernesto Cardenal. 3, Enano. 4, obra vanguardista conocida también como Viaje en paracaídas, pues Altazor, que es la obra de Vicente Huidobro, ¿no? El viaje en paracaídas. 4, Dedo. 5, Borges, gran erudito argentino, escribió poemas, a excepción de, bueno, esto por descarte, porque la Estación Violenta pertenece a Octavio Paz, entonces tú rápidamente dices, bueno, si Estación Violenta es de Octavio Paz, obvio que las demás, empezando el Fervor de Buenos Aires, pertenece a Jorge Luis Borges. 5, Enano. 6. Movimiento vanguardista que propuso que el poeta debe ser el artífice de nuevos mundos, el creador de nuevos mundos, bueno, el de creacionismo, ¿no? 6. El ultraísmo es un movimiento vanguardista surgido en España. Tiene como elemento importante la metáfora, ¿no? También lo habíamos afirmado. 7. Beso. 8. Autor latinoamericano cuyos ejes de sus temas poéticos son el amor y lo social. Bueno, el amor y lo social, Pablo Neruda, ¿no? 9. Poemario vanguardista de Pablo Neruda, Residencia en la Tierra. 10. Movimiento que sirve de influencia a los siguientes versos de Neruda. Emerge tu recuerdo de noche en esta, se arriba mula el mar, su lamento obstinado, abandonado como los muelles en el alba. Bueno, ya son musicalidad modernista, ¿no? 10 Casa. 10 Casa. 11. Mis pasos de esta calle resuenan en otra calle, ¿no? Eso ya también lo hemos analizado. 11 Beso. Octavio Paz. 12. Alternativa que no corresponde. Bueno, todos son peruanos, ¿no? Blanca Varela, Jorge Eyelson, José Watanabe, Jorge Pimentel, pero Nicolás Guillén habíamos dicho que es cubano, entonces por eso es que él sale, ¿no? de este grupo. Marcamos la D, 12 dedo. No quiero seguir siendo raíz de las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando en el sueño, hacia abajo, en las tripas moradas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. Bueno, esto es súper surrealista, ¿no? Bueno, y si te habla del surrealismo, el poema de Neruda sería Walking Around, ¿no es cierto? La E, 13E, que está en Residencia en la Tierra. 14. Etapa de plenitud épica de Neruda, en su obra Canto General. Pues obviamente esta etapa se llama de compromiso político y social. 14 Casa. 15. Obra que no pertenece a la producción poética de Octavio Paz. Bueno, te dice que la que no es poesía, obviamente sería la C, el ogro filantrópico, que es un ensayo, ¿no es cierto? 16. Obra que no pertenece al poeta Neftalí Reyes. Bueno, Neftalí Reyes es Pablo Neruda, ¿no? Entonces, Semillas para un himno, incluso está dentro del PPT, y todos habíamos dicho que era de Octavio Paz. 16. Enano. 17. Ensayo de Octavio Paz, donde examina la naturaleza del poema y hace un análisis de sus componentes. Bueno, el arco y la lira. 17. Beso. Eso también lo habíamos dicho. 18. Característica que no corresponde a la etapa de poeta profesional de Pablo Neruda. Bueno, poesía elemental, claro, ¿no? Le canta a la naturaleza, claro, al congrio, la alcachofa. Odas elementales pertenecen, claro, obviamente, ¿no? Lenguaje hermético no, porque te está diciendo libremente que debes de tener amor al aire, ¿no? Considerar al agua, ver que esos elementos que parecen triviales son elementales, ¿no? Entonces no es hermético para nada, ¿no? Y la E es la última etapa del poeta, sí. Entonces, dedo, 18 dedo, ¿no? Voy a marcar la D, dedo. 19. Octavio Paz fue uno de los poetas latinoamericanos más innovadores de su tiempo. Su poesía espacial es conocida como poema.
Odisea Espacial. 20. Año en que fueron galardonados con el premio Nobel los poetas latinoamericanos Neruda y Octavio Paz, respectivamente. Bueno, año 1971 y 1990. Alternativa C. 20. C de casa. Muy bien, chicos. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco por haber estado conmigo en estas entregas del curso de literatura. Espero que les vaya súper bien. Yo creo que sí. Y espero que hayan aprendido algo en estas sesiones del curso. ¿Ya? Bueno, me despido de todos ustedes. Muchas gracias y sigan estudiando y sigan logrando sus metas. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao. Muchas gracias, profesor. Chao. Ya, no, nos vemos Chao, de... profesor. Chao, chicos. Cuídense. Un Gracias, abrazo. profesor. Chao, Jesús. Cuídense, chicos. Un abrazo.